Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 76 diagonal 2021, que nos va a permitir entender mejor la regulación, el funcionamiento de ese elemento de una relación laboral que son las propinas. Fíjese, las propinas, si forman parte del salario, si no forman parte del salario, si hay alguna duda, alguna disputa, algún conflicto alrededor del monto de las propinas para efecto, por ejemplo, del cálculo de una indemnización laboral, en fin, ya nos lo van a explicar nuestros invitados, pero ciertamente para un grupo de personas trabajadoras en México, pues la propina es un elemento esencial de su ingreso. Y sobre esto, pues trata precisamente esta contradicción. Para entender el contenido de la misma, le doy la bienvenida al programa a Denise Lara. Denise, bienvenida. Muchas gracias por la Allá lo invitación. dijo la Corte. Qué amable por estar aquí nuevamente. Muchas gracias Eh, por la invitación. un gusto recibirte. Igualmente. Y también le doy la bienvenida al programa a Roberto Negrete. Roberto, bienvenido nuevamente, de nuevo a Allá lo dijo la Corte. Qué gusto recibirte. Muchas gracias, siempre es un gusto estar por acá. Muy amable, Roberto. Oye, pues empezamos contigo, Roberto, porque al tratarse de una contradicción de tesis, evidentemente, en el desarrollo argumentativo de la Corte siempre hay que encontrar eso que a veces se denomina el punto de toque, el punto en donde verdaderamente hay que acreditar, porque tal vez no sea algo evidente, y este ejemplo, esta sentencia es un ejemplo de ello. Pues ¿dónde está la discrepancia? ¿Dónde está propiamente la contradicción de criterios? Cuéntanos aquí cómo en esa parte elabora la argumentación la Corte, si fueras tan amable. Con mucho gusto. La pauta de trabajo general en la labor interpretativa y de solución de conflictos de tanto de las salas como del Tribunal Pleno, ningún asunto es ni más ni menos importante que otro y todos ameritan el análisis más exhaustivo y en justicia posible. En el caso de las contradicciones de tesis, es un proceso de unificación de criterios en los que se parte de la base de que hay órganos inferiores, jerárquicamente hablando, organizacionalmente hablando, que ya se pronunciaron sobre el tema y que sobre un punto de derecho, a partir de un contexto fáctico, por supuesto, emitieron razonamientos, pronunciamientos, decisiones que discrepan. En el caso concreto, propinas y su concepto como salario y la carga de la prueba en relación con este concepto, propinas, el punto que marcaba la diferencia entre las decisiones de los tribunales colegiados de circuito en materia de trabajo era sobre quién debía aprobar y si era posible realizarlo. A partir de esto, la Corte analiza todo el tema desde tres grandes vertientes, desde cargas probatorias, desde el concepto de salario y sobre cómo debe probarse en este tipo de procedimientos de naturaleza laboral. Ese es el punto de derecho al que se aproxima la sentencia. Perfecto. Denise, pues decíamos, en la experiencia cotidiana de muchos trabajadores, trabajadoras en el país, la propina pues supone una parte importante de su ingreso. No es un tema para nada teórico, no es un tema de preocupación académica o muy abstracto, es el día a día, probablemente de millones. No sé si haya un estudio, si hay una estadística, pero me atrevo a pensar que son muchos. Em, y evidentemente, para el derecho laboral, para el derecho mexicano del trabajo, pues sí es importante esto que decía Roberto ahorita. A ver, pensar, ¿la propina forma parte del salario o no forma parte del salario? Porque por ahí en el tema de la aproximación que hacen los tribunales colegiados de circuito, pues yo recuerdo que había por lo menos un punto de vista que decía, pues es que si el salario se conforma por aquello que el empleador le entrega al trabajador o a la trabajadora, pues la propina no estaría en ese concepto, dado que es el cliente, no es la relación laboral, sino que es un tercero extraño a la relación laboral, partícipe de la prestación de un servicio. En eso no hay duda, evidentemente. Pero el colegiado, un poco, supongo yo, haciendo eco de lo que diría un empleador, dice, pues es que es lo que le quieran dar. Yo no me hago responsable de eso. Yo lo contraté por un salario mínimo, por dos, porque normalmente ganan poco, ¿no? Claro. Los trabajadores de propina ganan de base poco y luego lo complementan.
¿Forma parte o no forma parte del salario, Denise? Efectivamente, los tribunales colegiados contendientes, uno se pronunció en el sentido de que la propina no formaba parte bueno, la propina formaba parte del salario, sin embargo, no le correspondía al patrón probarlo. Y el diverso tribunal colegiado señaló que en virtud de que se trataba de un elemento de la relación laboral, el salario es un elemento de la relación laboral, decía que efectivamente al patrón le correspondía por ley probarlo y tendría que tener alguna forma, algún medio probatorio para ello. Ahora, regresando a tu pregunta de si forma o no parte del salario, en esta sentencia se dice que sí. Nuestro sistema jurídico está anclado, la Ley Federal del Trabajo, a un sistema de cargas probatorias que señala que en mayor medida le corresponde probar al patrón porque tiene una cantidad de información disponible y accesible para atraerlo a un juicio, ¿no? Eh, a- dice, en cambio, se exime al trabajador porque dice, pues el trabajador no tiene estos elementos para probar, incluso un tribunal se le da si el tribunal considera que se puede llegar al conocimiento de los hechos a través de otros medios, se exime de la carga de la prueba al trabajador. Por tanto, dice, generalmente el patrón es el que tiene la carga de la prueba Por sobre los regla elementos, general por regla decimos. general. También por regla general, el patrón tiene la obligación de probar todas las cuestiones relacionadas con esta relación laboral que se da con el empleado. En este caso, por ejemplo, tiene la obligación de probar sobre el salario, tiene la obligación de probar sobre no solamente sobre su monto, sino también sobre todo lo que tiene que ver con las vacaciones, en el tiempo del trabajo, o sea, todas las cuestiones que tienen que ver con esto, con el tema de la relación de trabajo. Por tanto, se dice si las propinas forman parte del salario, luego entonces le corresponde al patrón probar este rubro. Sin duda, estimamos que las propinas forman parte del salario porque el salario es un todo. La Ley Federal del Trabajo lo define como la entrega de dinero por cuota diaria, donde incluyen también gratificaciones, donde se incluyen también comisiones y se incluye toda una serie de dinero que recibe el trabajador. Por tanto, las propinas, al ser un elemento extra, también se deben considerar como parte del salario del trabajador, porque como comentabas, ¿no? Un salario base, generalmente estas personas que trabajan en restaurantes, en hoteles, en cafés, reciben un salario base Prestando un por servicio día, normalmente, es ¿no? correcto, y este salario digamos, se compensa a través de las propinas que reciben de los clientes y ambos conceptos forman lo que viene siendo el salario real o el salario total de este tipo de trabajos. Oye, hay dos cosas, Denise, que me llaman la atención y creo que quienes están viendo el programa, pues probablemente también les interese mucho en lo que señalaste, que es, por un lado, estos deberes de guardar información a cargo de la parte empleadora, que a veces en las empresas, pues un poco se maneja informalmente o no se le pone atención hasta que ya viene un pleito, hasta que viene un problema. Y estoy viendo que la sentencia cita muy pertinentemente, además, me parece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, donde está enumerado lo que tú señalas. Es un deber que está establecido expresamente en la norma jurídica. Es correcto. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y luego, em, el hecho de que por salario entendamos un conjunto de, lo voy a poner así en términos muy amplios, prestaciones que se le da de la parte empleadora a la parte trabajadora, que no se limitan, por ejemplo, uno diría, ¿no? Oye, pues, ¿qué es el salario? No, pues lo que te pagan, lo que te dan de dinero, pero salario es algo más, ¿no, Denis? Lo que nos estás diciendo es que hay, Es, hay, es hay un concepto amplio, todo lo que recibe todo lo que recibe. el trabajador, es el salario, incluso así lo dice la ley, es el pago por cuota diaria, ¿no? Además de gratificaciones, prestaciones,
comisiones y cualquier otro monto que reciba el trabajador constituye salario. Correcto. Es integral el concepto. Oye, regreso contigo, Roberto. A ver, ahora que decía Denise comisiones, vamos a irlo abordando punto por punto, pero la sentencia explica también que el tema de la regulación de propinas está ubicado en una parte de la Ley Federal del Trabajo que se refiere a trabajos especiales. Vamos a ponerlo así. Cuéntanos por qué se ubica ahí, qué significado tiene, qué relevancia. La sentencia también explica, dice, a ver, tenemos un régimen general, pero luego tenemos cierta especificidad por esto que decíamos, ¿no? Restaurantes, fondas, bares, hoteles, pues prestadores de servicios, claro, no de servicios jurídicos, digamos, abogadas y abogados no estarían ahí, bueno, que yo sepa, no sé qué tanto se estile la propina en los servicios jurídicos, pero pues en una pluralidad de sectores económicos, Claro. sí se aplica. Trabajadores y trabajos especiales en la Ley Federal del Trabajo. Claro, estamos hablando, y en la sentencia se describe de esa forma, de una regulación que ya supera más de medio siglo de vigencia y que quedó plasmada en esos términos en la Ley Federal del Trabajo. Se advirtió por parte del grupo de legisladores que el conjunto de reglas generales, así previstas en la Ley Federal del Trabajo, no alcanzaban a comprender o a responder a necesidades específicas muy concretas de trabajadores que realizaban labores muy concretas, muy sui generis, que se diferenciaban, que se distanciaban del resto de trabajadores en general, ¿no? Entonces, hablamos no solo de este tipo de trabajadores especiales a los cuales se dedica un capítulo concreto, aquellos que desarrollan su empleo en casas de asistencia, fondas, restaurantes, cafeterías, hoteles y bares, pero no limitativamente, y tal vez ahorita desarrollaremos más esa noción. Otro de los argumentos importantes en los trabajos legislativos de la reforma que se concretó en 1968 fue el hecho de que para estos trabajos especiales que se extendían a otras actividades como trabajo de confianza, trabajadores de confianza en general, o trabajadores de buques o embarcaciones, era la manera en que se percibía o se entregaba el salario. A raíz de la forma en que se desplegaba el propio trabajador sus funciones, el tiempo que se extendía o la naturaleza misma del trabajo que se prestaba. Lo que se responde en la Ley Federal de Trabajo es un régimen que trate de allegar con los elementos fácticos, tener una reglamentación que sea especial, que acerque a la más general. El problema que atiende la Corte directamente, como ya ha sido descrito en esta contradicción de tesis, es el caso de trabajadores que generan una conclusión por cualquier motivo, una conclusión de la relación de trabajo con el patrón, acuden a la instancia jurisdiccional de orden laboral y demandan una serie de prestaciones, una serie de reclamos en los que se parte de un monto de salario. La controversia en relación con este monto fue el que desencadenó que ahora se haga este pronunciamiento. Ahora, en esto, ahora déjame regresar al punto que señalaba Denise. ¿Puede haber en la lógica del trabajo especial una combinación de factores donde, por ejemplo, a una persona se le pague por comisión, digamos, por prestar una cantidad de servicios o una forma de cálculo del ingreso basado en desempeño, por ejemplo? ¿Cuántas ventas realizaste o qué monto alcanzó tu facturación mensual? Vaya, hay muchas posibilidades. Y que esto vaya aparejado de propina también, ¿no? ¿Se puede dar eso, Roberto? Por supuesto, la sentencia tiene una primera parte en la que se reconoce que hay un entendimiento muy claro sobre el salario en su acepción o en su entendimiento directo, la cuota diaria que se percibe y que así se entrega al trabajador. Pero que es necesario realizar un análisis más profundo de orden formal, lo que nos dice la ley, pero también de orden material. Las pautas de decisión de orden material, las que se comunican y nos hablan de la realidad, hablan de permitir a los operadores jurisdiccionales, cuando estén en problemáticas asociadas a este tipo de trabajos especiales, poder observar cómo se desempeñaba realmente el trabajo, cuál era la parte de ese sueldo que entregaba el patrón y cuál escapaba al control por parte del empleador y percibía en su caso directamente el trabajador. No podríamos hablar de un esquema general de la entrega de propinas, por ello la sentencia trata de contener y de comunicar pautas generales para que los operadores jurisdiccionales puedan decidir caso a caso.
De esta forma y con estas bases, la sentencia trata de comunicar dos grandes mensajes. El primero, reposicionar y dignificar a este tipo de trabajadores a partir del reconocimiento de que las propinas forman parte de su salario, y un segundo mecanismo sobre la obligación de quién tiene la obligación de probar estos montos. Oye, ahora que te escuchaba en esta aproximación, que yo entiendo que tiene que ser casuística, ¿no? Porque evidentemente tienes el régimen general y luego en la propia sentencia dice, bueno, vamos a ver cómo se llevaba a cabo esta relación laboral ya en lo específico, porque pues los montos de propina pueden variar, las reglas de cuándo sí se dan propina y cuándo no, también por tipo de empleo pueden variar, a lo mejor son, voy a inventar, ¿eh? A lo mejor son más frecuentes en bares y menos en fondas, no lo sé, o más en restaurantes y menos en estéticas, en fin, puede variar. Y entonces la aproximación que hace la Corte es, ok, tenemos un régimen general y luego nos vamos a lo particular, vamos a ver. Y escuchando esta reflexión, Roberto, que nos compartes, pensaba yo en ese mandato que ya está hoy en la Ley Federal del Trabajo del principio de realidad, como forma de interpretar las normas laborales. El hecho de ir un poco trascender a lo formal, a ese formalismo que a veces nos gusta mucho a los abogados y abogadas, ¿no? Ese formal, que en el que fuimos educados, además, por cierto, y asomarse a la realidad. ¿Lo verías esta sentencia como un ejemplo de ello? Sí, muchas gracias por decirlo así, por frasearlo de esa manera, porque nos parece que esa es la raíz de la decisión. Nadie cuestionaba, ambos tribunales que caen en este diferendo de decisión, en este distanciamiento en sus conclusiones, no cuestionaban que las propinas fueran parte del salario. El desafío lo impuso la realidad manifestada en los argumentos de las partes patronales, en el sentido de yo no recibo la propina, yo no la controlo, no todos mis clientes dejan propina, no vamos a tener registro del monto que se enteró directamente al trabajador. Si esto escapa a mi control, yo no tengo forma de probarlo. Y a partir de este argumento es que, combinando esta realidad y el argumento formal sobre el salario, se afectaba, y esto significaba un detrimento en los derechos de los trabajadores. Es por eso que se decide ahora de esta forma, a partir de un análisis integral de qué debe de observarse para no, a través de un formalismo, negar la efectiva prestación de los trabajadores de este tipo de establecimientos. Correcto, ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 76 diagonal 2021 y la forma, ya lo han escuchado ustedes, en que tiene que ser entendido el tema de las propinas, que afecta al ingreso de, me atrevo a decirlo así, millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Sobre esto seguiremos platicando enseguida, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en este análisis de la contradicción de tesis 76 diagonal 2021 con nuestros invitados, para seguir analizando, seguir comentando el tema de las propinas, de cómo entender las propinas, si forman parte o no del salario, quién tiene la carga de la prueba sobre el monto cuando, como decía Roberto Negrete, pues surge alguna diferencia, porque a veces a este tipo de temas no le damos importancia hasta que ya estamos ante un tribunal. Ya llega una demanda, ya reclaman cierto monto y ahí es donde empezamos a preocuparnos, pero pues esta sentencia también es una advertencia, es una llamada de atención de que nos tenemos que preocupar antes de, evitando justamente este tipo de pleitos. Bueno, Denise Lara, a ver, ¿y si será mucho esto o no? O a lo mejor son casos aislados por ahí, episódicos, o qué tanto impacta en la economía mexicana. Mira, qué bueno que lo comentas. Tengo algunos datos relacionados con la Canirac, que es un estudio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, y dice que el 12.2% de todos los negocios del país pertenecen a esta rama de restaurantes, bares, cafeterías. 12%, 12.2%, es sí, mucho. y que genera 2 millones, poco más de 2 millones de empleos en todo el país, y se ubica dentro de las 23 actividades más importantes de la economía. Entonces, yo creo que sí estamos hablando de un monto, ¿no? De un número importante de personas que se dedican a esta rama.
Y en el ámbito turístico, el INEGI, por ejemplo, sacó una encuesta nacional de ocupación y empleo y dice que las personas que trabajan en el sector turismo representan 8.8% del empleo nacional, y esto representa aproximadamente más de 2 millones, 2.300.000 personas que trabajan en este sector, donde las actividades que se reflejan como las más importantes es todo lo relacionado con el alojamiento, ¿no? Con hostales, casas de huéspedes, que es justo lo que aquí nos ocupa. Sí. Entonces sí podemos hablar que pues, la sentencia puede impactar a un número considerable de personas que se dedican a Estamos hablando, estas por ejemplo, ramas. del 8%, pues uno de cada 11, de cada 12 trabajadores y trabajadoras del país, a ese grado. Y sí, en industria turística sí se estila mucho la propina. Sí, claro, ¿no? En las personas que limpian, puede ser, ¿no? Las que Claro. limpian las habitaciones, Y las cuando uno personas se va, que pues cuando a veces recibes dejas por ahí exacto, exacto. algún monto, ¿verdad? Y déjame comentarte algo que creo que es de llamar la atención. La segunda sala, también producto de una contradicción de tesis, ha dicho que los despachadores de gasolina entrarían en este capítulo, aunque no pertenezcan a la rama restaurantera, hotelera o de alguna rama análoga. ¿Por qué? Porque dicen, estas personas prestan un servicio al público y por este servicio reciben generalmente Es correcto. una propina. Por tanto, se les debe de aplicar este capítulo en específico, lo cual te abre una posibilidad de que a lo mejor no solamente las personas que trabajan en restaurantes o en hoteles, sino también a otro abanico de personas que reciben por su trabajo propina de parte del público. Oye, el ejemplo que estás poniendo es buenísimo, el de los despachadores de gasolina, porque creo que nos puede permitir también plantear dos diferentes hipótesis interesantes para la discusión y el análisis de esta sentencia, que son, por un lado, la propia comprensión que entiendo tiene su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, de que la enunciación que ahí se haga no es una enunciación cerrada, sino enunciativa, por cuanto a que incluso la propia ley literalmente señala otros empleos análogos, etcétera, ¿no? Entonces, este ejemplo que tú ahorita señalas es excelente para eso. Y un segundo tema que también pongo a consideración de ustedes va en el sentido de que, por ejemplo, si bien es cierto, pudiéramos identificar cierta pauta, lo voy a decir así en términos muy generales, cultural de la propina en restaurantes, se estila en México un 10%, normal, ¿no? Si el servicio es muy bueno o dependiendo del nivel del restaurante, etcétera, pues a lo mejor un 15%, más o menos. Pero en el caso que tú citas, Denise, que yo sepa al menos, no sé si ustedes tienen alguna otra información diferente, en el caso de despachadores de gasolina, hay un porcentaje, digamos, cultural, hay algo aceptado, porque no lo sé, no lo sé. A veces, o es algo un tanto más simbólico. No estoy seguro que llegue al 10%. O sea, le echa uno 1,000 pesos al tanque, que ahora ya está muy cara la gasolina. Le echa uno 1,000 pesos al tanque, le da 100 pesos de propina al despachador. No creo, ¿no? No, ¿verdad? Simbólico. No, No, es de ninguna simbólico. manera. O sea, no se puede hacer equiparable en cuanto a la propina de un restaurante, por ejemplo. ¿Cómo ves estos dos temas, Roberto? Claro, es muy interesante porque de nueva cuenta se pone sobre la mesa el desafío de conciliar lo formal con la realidad. El criterio de la segunda sala que refiere mi compañera Denise es sumamente importante, no solo porque destaca y realza la importancia de este tema, la importancia económica y en términos de números para el país, sino cómo se puede extender la protección, el manto de protección de las decisiones del alto tribunal a un grupo muy considerable. Y para el caso de despachadores de gasolineras y otros trabajos análogos en los que la costumbre, la cotidianidad nos revela que se suele entregar una propina, pero que ésta se le da al empleado de una manera distinta, en porcentajes diferentes que en los trabajadores de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares. La sentencia contiene también pautas que pueden ser útiles para realizar el cálculo. Si bien habrá negociaciones en las que de forma directa se podrá constatar a través de los registros contables del establecimiento cuánto se dejó por concepto de propina,
Reconociendo que esto no es lo que ocurre en la mayoría de los establecimientos del país, la sentencia lo que nos comunica es lo siguiente. El patrón tiene la posibilidad de comunicar a través de todos los medios de prueba que considere pertinentes la naturaleza del establecimiento, los montos corrientes que se manejan por ingreso, la ubicación, el tipo del clientela al que está dirigido, el servicio que se presta, así y un tercer medio indirecto para conocer los montos, como es el resto de las pruebas que de manera indirecta nos pueden llegar información, tan sencillo como el testimonio del resto de los empleados. Que en ese punto, cuando la sentencia menciona ese punto que abordas, Roberto, a mí sinceramente me generó una duda y te voy a decir por qué. Evidentemente, si el testimonio del resto de empleados va un poquito en la línea de lo que pudiera estar argumentando la parte empleadora, no le veo tanto problema. Pero si es al revés, sí le veo problema, porque el pleito surge por alguien que probablemente ya no esté desempeñándose en esa empresa. Por eso viene la demanda y por eso viene el asunto. Si le pedimos a alguien que todavía trabaje en la empresa, que preste testimonio a favor del ex trabajador, pues se le puede generar una situación difícil también. Claro, por supuesto. La posible pérdida de objetividad o la falta de certeza o veracidad en la información que faciliten alguna de las partes involucradas, ya sea que se acuda como patronal, como empleado o simplemente como testigo que aún labora en la negociación, en la sentencia trata de paliarse a través de otras pautas que van de la misma mano. De la Ley Federal de Trabajo se desprende la regla general de que el juzgador debe analizar en conciencia todos y cada uno de los elementos de prueba. A partir de esta regla de observancia obligatoria es que se le solicita también en la sentencia que haga un análisis racional de los planteamientos de las partes. En este caso, para decirlo de forma muy sencilla, de lo que está pidiendo, del monto del trabajador, si eso efectivamente se puede corresponder con la realidad y si eso además guarda coherencia con la postura procesal de su contraparte. Oye, ahora que dices, y lo dices bien porque está en la Ley Federal del Trabajo, esto de juzgar en conciencia, ¿no? ¿Cómo dice? Buena fe, Buena fe buena guardada. fe guardada, ¿verdad? Todavía tiene ese formulismo que viene de una regulación de hace ya algunos años en la Ley Federal del Trabajo, pero ahora digo, leyendo la sentencia y ahora que te escuchaba, Roberto, pensaba en que este paradigma de juzgar en conciencia, toda la nueva escuela de razonamiento probatorio y eso dicen, no, ¿por qué? Porque Claro, fíjate, y yo creo que tú mismo lo identificas cuando dices, bueno, juzgar en conciencia, pero luego analizar si son racionales los elementos claro, que las propias partes ponen a consideración de la persona juzgadora. claro, Entonces, o es en conciencia, claro. que puede parecer algo subjetivo y hasta irracional, la conciencia de cada quien, o es algo racional basado en un análisis de realidad con todos los elementos que tú mismo citas, ¿eh? Con todos esos elementos. ¿Cómo Claro. lo ves ahí? Gracias por poner sobre la mesa uno de los conceptos que más conflicto han generado, sobre todo en el ámbito teórico académico, pero que han aterrizado, por supuesto, en la práctica y en el debate efectivo de los asuntos. La segunda sala, los ministros integrantes de esta sala constitucional, el objetivo y lo que permea este tipo de resoluciones y en la que se hizo referencia hace un momento es poner al día el concepto, hacer un análisis contemporáneo sobre lo que implica y para este caso concreto una interpretación y un entendimiento directo sobre hagamos el análisis integral que se corresponda con la realidad entre lo que se pide y lo que se prueba. Entonces, no queda la conciencia de la persona juzgadora, No, porque parecería como un análisis de fuero interno. claro, Algo claro. así, como dicen los chavos ahora, me late que son 200 pesos diarios o me late que son tanto, ¿no? Claro, no, sino que esto debe de corresponderse con los elementos que objetivamente obran en autos. Ahí está. Bueno, ahora, Denise, una vez que ha quedado claro todo, pues lo que ustedes nos han hecho favor de comentar en el sentido de forma parte del salario, cómo se integra el salario, la importancia que esto tiene incluso en millones, ahora sí ya con los datos que tú nos das, ya no tengo ninguna duda que en efecto esto son millones de personas. Vamos al otro gran tema de la sentencia, cargas probatorias. La sentencia sigue una metodología muy afortunada, creo yo, de carácter deductivo, porque va de lo más general a lo más particular. Y entonces en esta parte empieza haciendo una referencia muy útil a, en general, la carga probatoria en el derecho laboral mexicano, no necesariamente en el caso de propinas, sino carga probatoria.
haznos un comentario para ir también siguiendo la metodología de la sentencia de lo más general a lo más particular, por A favor. ver, habíamos comentado que en términos generales le corresponde al patrón, ¿no?, la carga de la prueba por regla general. Y en específico en la sentencia se presenta un análisis material, un análisis de tipo práctico, donde justamente dice, en la gran mayoría de las transacciones que se dan en este tipo de lugares, de restaurantes, bares, mucha gente paga a través del sistema bancario, a través de tarjetas de crédito, a través de tarjetas de débito, y esto queda registrado, ¿no?, en la actividad contable del patrón, por lo cual el patrón está en las mejores posibilidades para presentar estos medios de prueba, que le llamamos aquí directos, medios de prueba directos, a partir de los cuales se puede conocer con objetividad cuánto recibía de propina un trabajador que se encontraba laborando ahí. Eso es como a términos generales. Dice, no en todos los establecimientos va a poder el patrón presentar esta información directa, esos medios de prueba directa. Por tanto, en un segundo pilar que se plantea en la sentencia es justamente analizar todas las características que tienen que ver con la negociación, con el tipo de establecimiento. Y aquí dice, claro que el patrón tiene la posibilidad de saber en dónde está ubicado un determinado establecimiento, cuánto cuestan los bienes y servicios que ahí se ofrecen, el perfil económico de los que acuden a consumir, y dice, por supuesto que las propinas están muy relacionadas con el monto y el tipo de servicio que ahí se consume. Y ahí va generando como un tercer pilar, justamente que en casos donde no se pueda derivar este tipo de características, el patrón no pueda presentar una prueba directa o indirecta, pueda, a través de otros medios de prueba previstos en la ley, eh, dar elementos para conocer aproximadamente qué cantidad de propina recibía el trabajador. Y finalmente, como dices, será el órgano jurisdiccional laboral el que analice las aportaciones, la aportación de tanto de pruebas y elementos que ahí se conjunten para emitir una sentencia. Por tanto, en términos generales, sí, la Ley Federal del Trabajo le atribuye al patrón, por regla general, la carga de la prueba, ¿no? Y en relación con cuestiones laborales, dice todos los elementos que tengan que ver con la relación del trabajo, por supuesto que el patrón tiene la obligación de probarlos y tiene la obligación de resguardar todos los elementos de prueba, y en caso de que no lo haga, dice, so pena de que no lo haga, y si no lo hace, se declararán por ciertos todas Claro, las, se tendrán por ciertas las todas las afirmaciones firmas del de la parte trabajador. Es trabajadora, ¿verdad? correcto. Esto nos reitera algo que ya habíamos señalado de la pertinencia de un análisis casuístico. Aquí Es correcto. no puede haber, y también el principio de realidad. Claro. También el principio de realidad nos orienta hacia un análisis casuístico, ¿verdad? Ahora, Roberto, dice Denis, y obviamente en relación al contenido de la propia sentencia, por regla general. Claro. Puede haber, por tanto, excepciones. Es una presunción derrotable, entonces, la carga probatoria para la parte patronal. Claro, por supuesto. Una de las fórmulas jurídicas de los enunciados que nos comunican en nuestra formación a los abogados, de los más ordinarios, por así decirlo, es que quien afirma está obligado a probar. Correcto. Este planteamiento general, Es hasta un principio general del derecho, yo diría, ¿no? claro, por supuesto. Y cuando lo exploramos ya en las asignaturas procesales, cuando revisamos la forma en la que se solucionan los conflictos ante órganos de naturaleza jurisdiccional, para el caso de la materia laboral, vemos que aquí se construye un matiz y una gran excepción, hablando de lo que constituyen los fundamentos de la relación laboral. Y la Ley Federal del Trabajo mira hacia dos grandes objetivos: a superar la asimetría que se construye entre patrón y entre trabajador, y uno segundo, que es el conocimiento y búsqueda de la verdad, objetivamente dicho. Es por eso que, hablando de los fundamentos de la relación laboral, lo que es el salario, cómo se entregó, hablando de la antigüedad
de cómo se realizó la contratación, de cómo se llevaba a cabo la prestación y el desarrollo de las labores que se encargaban al trabajador. La jornada incluso. Claro, se construye una regla general en la ley a partir de reconocer un elemento completamente práctico, real y objetivo. El patrón, respecto de estos aspectos que son los fundamentos de la relación laboral, los principios básicos de los que ella depende, el patrón es de quien tiene la disponibilidad y accesibilidad de tener esos registros a mano. Son accesibles, son de fácil allegamiento para él y por tanto también es que la carga probatoria se revierte hacia su persona. Esa es la razón detrás de la carga probatoria que por regla general se asigna a la parte patronal. De esta forma, en este caso concreto, si hablamos de que propinas forman parte de salario y salario es un fundamento de la relación laboral, así construimos la regla formal de que al patrón corresponde comprobar lo relativo. Y habrá excepciones. Por supuesto, Habrá excepciones. que en este caso también tratan de atenderse en la sentencia de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la obligación que se asigna, la obligación procesal que se asigna por regla general a la parte patronal, no quiere decir que el juzgador pierda una obligación, sino que por el contrario, se refuerza su papel de tercero imparcial que debe evaluar a profundidad todos los datos aportados por las partes, incluyendo el monto que se reclama por concepto de propina, pero también lo dicho por la parte patronal. O sea, que en la parte de excepciones, ¿verías, Roberto, como una, digamos, mayor responsabilidad de persona juzgadora para hacer uso de este principio de realidad? Claro, sin duda este es Ahí estaría, ese este sería es un caso que asigna una carga adicional a las labores que tiene a su cargo el juzgador. bueno, es que es una visión también bastante moderna en temas de razonamiento probatorio y de responsabilidad de ejercer función jurisdiccional. Claro, de hecho, en una de las decisiones que forman parte de esta contradicción de tesis, uno de los tribunales colegiados concluye el tema de las propinas y su monto no va a ser posibilidad de que lo pruebe el patrón. Por tanto, a partir de los elementos que obren en autos, el juez habrá de decidir conforme a lo que reclama la parte trabajadora y el resto de los elementos de prueba. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 76 diagonal 2021 y el tema importante para muchas trabajadoras, para muchos trabajadores en la economía mexicana de las propinas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados sobre la contradicción de tesis 76 diagonal 2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y regreso ahora contigo, Denise Lara, porque hay una parte de la sentencia que creo que vale la pena destacar en la medida en que la Suprema Corte refiere que una fuente importante del derecho laboral, y específicamente de este caso, es la costumbre. Claro, hay una costumbre de dar propinas, hay como un sesgo cultural, hay una construcción cultural de la propina en estos sectores que tú misma referías. Y a veces me da la impresión que tanto en la formación que recibimos en la licenciatura, las abogadas, los abogados, como en la discusión de teoría jurídica, como que la costumbre es, ¿no? Se nos dice, bueno, allá en el derecho romano, reiteración de conductas que en algún momento se asumen como jurídicamente vinculantes, pero no le ponemos tanta atención. Aquí me parece que cobra una relevancia de un grado muy significativo. Coméntanos, por favor. A ver, en este tema, como ya vimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pasar de este rigor o de este formalismo a la cuestión de cuestiones prácticas. Sin duda, la propina representa una costumbre que se genera en todo este tipo de actividades. Y precisamente la costumbre es una de las cuestiones que debe tomar en cuenta el juzgador cuando analiza el caso concreto. Y se decía aquí, por ejemplo, cuando el patrón tiene que comprobar las características de su propia negociación, aquí el tribunal tiene que analizar con base en convencionalismos, con base en la propia costumbre que es pues digamos, este conjunto de prácticas que si bien a veces no las tomamos mucho en cuenta, aquí en el ámbito laboral representan sin duda
una cuestión importante que habrá que asomarse y yo creo que cada vez más con este tipo de asuntos. Sin duda la propina, dependiendo de la actividad o a la cual se están desempeñando estas personas, sin duda representa un mayor o un menor monto. Y creo que la propina, debemos de preguntarnos por qué es importante analizar y saber el monto real que percibe un trabajador en cuanto a propina, y ello es importante porque a partir de este monto real se van a derivar y se van a calcular todas las demás Claro. Pues prestaciones imagínate una indemnización. exacto, una Sí. indemnización y las prestaciones que deba de Y las recibir por prestaciones. cuestión de prima vacacional, ¿no? Prima de Aguinaldo. antigüedad, aguinaldo. Entonces, Sí. creo que sí llevar a lo que es realmente el monto del salario de un trabajador es importantísimo para su propia dignidad, ¿no? La de su familia y la de él mismo. Te lo preguntaba, Denise, porque incluso recordemos que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece una prohibición para establecer propinas obligatorias. No pueden obligar al cliente a dar la propina. El cliente tiene que pagar lo que cueste el servicio como tal, digamos, el servicio de alimentos en un restaurante, el servicio de hospedaje en un establecimiento hotelero, etcétera. Y la propina sí es una construcción cultural, y ahí es donde la fuente del derecho, pues, evidentemente no es la ley, no es un convenio colectivo de trabajo en un área determinada, es la costumbre. Totalmente. Es la costumbre, y ahí viene mucho al caso lo que señalas. Gracias, Denise, por esta aclaración sobre el tema importante de la costumbre. Y ahora voy contigo, Roberto, para plantearte esto. La sentencia me parece que es muy afortunada por cuanto que dice, ok, la regla general es carga probatoria para la parte patronal, em, y sin embargo deja abierta la cuestión de cómo cumplir, pero aporta ideas, aporta ideas. Tú nos hablabas de, por ejemplo, considerar el monto de pagos hechos con tarjeta de crédito, pues evidentemente hay un registro. Nos hablabas de el precio de los servicios que se suministran en el establecimiento, etcétera. Me parece que la sentencia, incluso haciendo una aportación que se podría pensar, va más allá de la litis incluso, porque la litis es, ¿hay carga probatoria o no hay carga probatoria? Pero la sentencia dice, no solamente te digo cómo se solventa la carga probatoria, sino que además te doy una pista, en realidad dos, porque son 2 puntos los que señala, para saber cómo vas a poder asumir como parte patronal la carga probatoria. Cuéntanos esta parte. Gracias, qué interesante el tema y gracias por propiciar un análisis que va más allá del propio texto expreso de la resolución, porque podemos desentrañar, leer entre líneas y revisar sus alcances. Es fascinante desde el punto de vista de la costumbre, porque vemos cómo un tema que se genera en la cotidianidad, en el día a día de la vida de los mexicanos, generó que en la Ley Federal del Trabajo se estableciera una previsión específica de la propina como parte integrante del salario. Eso nace hace poco más de 50 años, pero ahora a través de los mismos elementos de costumbre, de lo cotidiano, de lo que sucede en la realidad, también construimos los desafíos que la aplicación de estas reglas del derecho laboral exigen ya para la solución de los casos Oye, concretos. y en un ambiente, en un contexto también cambiante, ¿no, Roberto? Porque esto de las tarjetas, Claro, pues digo, el uso ya masivo, hay millones de personas que tienen tarjeta de crédito, de débito, etcétera, claro. que es muy diferente a lo que se pensó, supongo yo, por el legislador hace 50 años, ¿no? Por supuesto que hace más de medio siglo no podíamos considerar esta serie de elementos. La sentencia también lo que trata de propiciar y trata de verse a sí misma, de dimensionarse como una resolución de orden flexible que permita atender la multiplicidad, la pluralidad de casos que pueden acontecer en la realidad. Ciertamente, en el final de los años 60, en que nacen este tipo de previsiones, no se tenía una forma directa de llegar al conocimiento. Hoy en día se hace un reconocimiento de tal, pero también de los diferentes esquemas y organización de las fuentes de trabajo para que podamos tener pautas a los juzgadores. Y esto es justamente parte de la influencia de la costumbre, ¿no? De dónde se está generando la problemática y cómo podemos atenderla. Oye, y en este sentido, Denise, me parece que también es una sentencia que nos da un conjunto de pautas, y me gusta mucho cómo lo menciona Roberto, tal vez no expresas, pero sí entre líneas en el contexto que suministra la sentencia,
de cambios que habrán de venir en el futuro en el derecho laboral mexicano. Estaba yo pensando en estos trabajadores de plataformas tecnológicas que prestan servicios, Uber, Didi, Cabify, todos estos, o Uber Eats, que te llevan comida a la casa, etcétera, y que también tienen la posibilidad de recibir propinas, pero que no queda claro el estatuto jurídico. Recuerdo que en otros países, al menos en Italia, en Estados Unidos, en España, han llegado a los tribunales demandas donde no queda claro una persona que maneja un carro, que presta un servicio de aplicación tecnológica para transporte de pasajeros. ¿Es un trabajador? ¿Es un asalariado? ¿Es asalariado de quién? ¿Cuál es la relación laboral? ¿Qué derechos y obligaciones existen? ¿Pudiera también este tipo de reflexiones proyectarse hacia allá, Denise? Yo creo que sí, yo creo que la sentencia, como comentábamos, de la segunda sala, donde abre este panorama, ¿no? Fuera de este rubro de restaurantes y de hoteles, nos da para reflexionar cualquier otra actividad como esta que comentas de Uber, cualquier, no sé, estéticas, cuestiones que incluso surgieron a partir de la pandemia, como las Sí. entregas a domicilio, ¿no? Por Aumentaron Amazon, mucho. muchísimo, y las transacciones, estaba leyendo que también hubo un aumento exponencial De del pago de tarjetas. tarjetas de crédito y débito a partir de la pandemia. Entonces, yo creo que esto pues, es una base, pero sin duda va a ir evolucionando. Oye, ¿y el auge del comercio electrónico? Bueno, se pueden También, hacer, ¿no? claro, claro, se pueden hacer transacciones, ¿no? A partir de tu celular y puedes hacer también pagos directos a través de estas transferencias electrónicas. Yo creo que nos da para reflexionar muchísimo y para ver que la cobertura de esta protección, de la protección que da esta sentencia, es a un abanico mucho mayor de lo que pensábamos. Le vería en este sentido un carácter garantista. Es un carácter garantista, es un carácter proteccionista que dignifica el Ok. trabajo y dignifica el salario de los llamados trabajadores especiales. Roberto, ya casi para terminar. Esta mención que hace Denise de la dignificación de trabajadoras y trabajadores se da en algo que ya habíamos mencionado, pero quiero traerlo a colación para terminar de redondear la reflexión de ustedes en el tema. Pues respecto de trabajadoras y trabajadores también muy desprotegidos salarialmente. Es decir, las partes patronales también descansan en una lógica de que, bueno, pues que se gane la propina, ¿no? O que finalmente aquí le vamos a pagar poquito, pero pues ya con la propina se equilibra, etcétera. Pues la verdad es que se vuelve algo vital para la prestación del servicio, ¿no? Claro. Esa es una de las piezas centrales del debate que tuvo lugar en la segunda sala, en nuestra sala constitucional. Hay un reconocimiento de que en el establecimiento de este tipo de relaciones laborales, cuando nace este vínculo patrón-empleador, la parte fundamental, de donde viene la decisión del empleador de trabajar para ese establecimiento, para esa negociación, viene a partir de poder percibir por concepto de propinas. Claro. Y revisábamos los casos concretos y un estudio más hasta de campo, tener un conocimiento real de lo que está ocurriendo. Y menos del 25% de la percepción total diaria de los trabajadores era por la cuota diaria que entregaba el patrón. Pero O el sea, resto de su el percepción, 75%, al menos el 75% de su el menos del percepción real 75%. efectiva. Y estábamos hablando de muchos trabajos, de muchos empleos, donde estamos hablando del el trabajador depende directamente de lo que se entrega día a día. Es por eso que la sentencia busca amalgamar y hay un reconocimiento formal, la propina forma parte del salario, hay un sistema de reglas de cargas probatorios, pero también veamos cómo funciona y reconozcamos que estas relaciones de trabajo existen con motivo de la propina. Claro. Teniendo esto como un Con enunciado, motivo de la propina, fíjate, qué afortunada frase. ese es el gran interés de contratarse, de formar parte, ¿no? Porque estamos hablando de percepción salaria, digo, de salario base de 1 o 2 salarios mínimos, tal vez. Claro, de hecho, uno de los trabajadores que formaba parte de los criterios que finalmente desembocaron en esta contradicción de tesis percibía como salario regular, cuota diaria que entregaba el patrón, 60 pesos. 60, 60 o sea, pesos. al mes, que estamos hablando de 1,800. Poco mil menos, ochocientos poco pesos menos al de mes. 1,800 pesos al mes. Y el resto de su ingreso diario, que era poco más de Está por 200. debajo del salario mínimo, es bueno, Claro, o a lo mejor es de hace unos años, claro, en esto. Y también por las zonas de diferencia también del la zona, país sí, y los ahora. años.
pero era lo que comentábamos, más del 75% representa el concepto de propinas. Por eso es importante reposicionarlo, dignificarlo y resaltar el papel central que tienen las propinas para poco más del 15% de la población económicamente activa de nuestro país. Y me hace mucho sentido en esta conclusión maravillosa que nos compartes, Roberto, me hace mucho sentido la carga probatoria, efectivamente, porque si es incluso, ahora tú decías, día a día. Día a día. ¿Cuánto generó hoy de propina? No, pues aquí está tanto y un día serán 50 pesos y el otro día serán 150 y ahí va. Entonces, el tema carga probatoria hace mucho sentido en esta realidad laboral de ese 15%. Claro, justamente el objetivo es que todos los elementos que convergían en esta problemática guardaran un equilibrio y pudieran explicarse unos a los otros, tenerlo más congruente en sentido de la decisión y su impacto. Ahí está. Bueno, Roberto Negrete, Denise Lara, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.